Tengan muy buenas tardes todos. Gracias por estar presentes nuevamente en la clase de Resistencia a Materiales, sección C, día 17 de marzo. Entonces, el día de ahora vamos a empezar tema nuevo, que son los esfuerzos por flexión en vigas. Va un tema extremadamente importante para la ingeniería civil y arquitectura. Entonces vamos a introducirnos el día de ahora en este tema. Entonces presento ya que son los esfuerzos en vigas. Entonces dice esfuerzos en vigas. En esta sección se deducen las relaciones entre el momento flector y los esfuerzos normales por flexión y entre la fuerza cortante vertical y los esfuerzos cortantes. Para estudiar las relaciones se establecen las siguientes hipótesis. Entonces, mire, lo primero que yo voy a estudiar el día de ahora será cuál es la relación entre un momento flector, recuerden en estática el momento flexionante interno en las vigas. Ese momento flector me va a inducir a mí esfuerzos normales por flexión. Ahí nos vamos a concentrar el día de hoy. Más adelante vamos a ver la carga cortante, la fuerza cortante. Lo que me va a provocar a mí serán esfuerzos cortantes. ¿Ya? Entonces, con eso yo tendré que tener una relación entre el momento flector interno de la viga y causará unos esfuerzos perpendiculares a la sección transversal, a los cuales yo voy a llamar esfuerzos normales por flexión. Nosotros habíamos visto en la clases anteriores, que yo tenía esta barra y la tensionaba o la comprimía, habían esfuerzos uniformes, iguales, perpendiculares a la sección transversal. La flexión, el momento flector interno de las vigas, ¿se recuerdan cuando yo tenía una viga y tenía un momento flector interno, un M? Este momento flector me va a causar esfuerzos normales por flexión, que ya no van a ser uniformes, que es lo que vamos a estudiar ahora. Para estudiar estas relaciones se establecen las siguientes hipótesis. Número 1, las secciones inicialmente planas de la viga permanecen planas después de aplicar las cargas. Siempre en el rango lineal no hay alabeo de secciones. Están planas antes de aplicar la carga y siguen planas después de aplicar la carga. 2, el material es homogéneo y sigue la ley de Hooke. Claro, la ley de Hooke en el rango lineal la estudiamos y el material tiene las mismas propiedades en todas sus direcciones. 3, el módulo de elasticidad es igual a tensión y compresión. Bien. Y 4, la viga es inicialmente recta y sección constante, en este caso. 5, el plano en el que actúan las fuerzas contiene a uno de los ejes principales de la sección recta de la viga y las cargas actúan perpendicularmente al eje longitudinal de esta. Es decir, nosotros en estas hipótesis lo que estamos diciendo que el material es lineal, sigue la ley de Hooke, el mismo modo de elasticidad para tensión y compresión. Las vigas serán horizontales con cargas perpendiculares a ella para que me provoquen en efecto momentos flectores internos. Lo que yo quiero, el objetivo, repito,
de esta clase es obtener una relación entre el momento flector y los esfuerzos que causa esa flexión, ¿va? Que causa esa flexión. Entonces, fíjense, lo que vamos a estudiar ahora es, en efecto, el efecto de flexión, ¿verdad? Un efecto que está, bueno, está en vigas, está en columnas, está en zapatas, está en paredes, está en todos lados. ¿Ya? El efecto de flexión es el efecto, ¿verdad?, más común que yo debo de estudiar en resistencia material. Este efecto, ¿verdad? Si yo miro la regla aquí, la flexión, por ejemplo, es la comba que yo causo, ¿verdad?, debido a momentos flectores internos que tienen el elemento estructural. Entonces, cuando yo hablo de flexión, es este fenómeno, ¿verdad? Puede ser hacia abajo aquí la comba, o puede ser hacia arriba. Yo le llamo carita contenta, carita enojada. Entonces, esa flexión, este fenómeno, es el que nosotros vamos a estudiar hoy. Entonces, yo debo de tener, mi objetivo es una relación entre el momento flector interno, recuerden estática, en la flexión, el momento interno, y lo que le pasa a la sección transversal en términos de los esfuerzos que me está induciendo ese momento flector interno. Habíamos visto una carga aplicada en el centroide, sí me provocaba esfuerzos normales a la sección transversal. Aquí también tendré esfuerzos normales a la sección transversal, pero serán distintos, ¿verdad? Miraremos que es una distribución lineal de esfuerzos en términos de flexión. Entonces, eso es lo que quiero, ¿verdad? Estudiar el fenómeno de la comba, la que se genera por, en efecto, la flexión, ¿verdad?, que existe en vigas, en columnas, en zapatas, ¿verdad?, fundaciones, pilotes, paredes estructurales, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a deducir, ¿verdad?, una relación entre el esfuerzo, mire, sigma decíamos que era la letra griega que yo denotaba para los esfuerzos normales a la sección transversal. Y quiero una relación con quién, con ese momento flector que hay en las vigas, que esa es la forma que voy a deducir hoy. Entonces, estoy en el deber de hacer la demostración de la flexión. Entonces, si yo tengo, mire, si yo tengo una viga simplemente apoyada con una reacción 1, una reacción 2, y aplico una carga P, y estudio un pequeño elemento de diferencial de X, ¿verdad?, que se circunscribe con A, B, C y D, ¿ya? Y aplico esa carga P, lo que le va a pasar a la viga es que va a tener esta comba, que es la que está dibujada ahí, así, a todos allá al otro lado, ¿verdad? Eso es lo que estoy estudiando yo. Entonces, aíslo una parte de la viga y miro la anatomía ahí que le pasa hacia adentro de esa flexión. Resulta que si yo miro aquí, el eje neutro, ¿verdad?, el cual está denotado por una superficie neutra, aquí una línea punteada, mire, ¿sí? Yo tendré por lógica que las fibras superiores de la viga van a sufrir un acortamiento, y las fibras superiores son estas, y las fibras inferiores van a sufrir un alargamiento al combarse la viga de esta manera. A la parte aquí de la superior sufre compresión y la de abajo tensión, ¿va? ¿Cómo puedo ver eso yo más claramente? Si yo trazo, mire, una línea
yo tengo AC BD, que ahora está aquí. Esa sería esta, mire. Ahí está. Entonces, es bien claro que el AC se ha comprimido y el BD se ha alargado. Las dos fibras. Si yo trazo el RO, que es un radio de curvatura, recuerdan, el radio de curvatura es, yo puedo inscribir una circunferencia aquí, más o menos grandota, donde un punto, ¿verdad?, toca la tangente, la elástica de la viga. Ese sería el radio de curvatura. ¿Ya? Ese radio de curvatura, ¿sí? Ese radio de curvatura me va a servir a mí para relacionar el momento flector con el esfuerzo, ¿va? Pero mire, si yo trazo líneas paralelas aquí, esta línea, por ejemplo, que está aquí, hoy le llamo C' D', y la trazo paralela a esta AB, me voy a dar cuenta, por ejemplo, que esta fibra de aquí a una distancia Y del eje neutro sufre tensión. Ahí está, se ha alargado. Y si yo llamo dθ a la abertura que hay entre el radio de curvatura, entre estos dos puntos A y C, tendré un dθ aquí abajo. ¿Por qué? Porque estas líneas son paralelas, estas dos. Entonces espero que lo miren. Lo que yo quiero es determinar una relación, como repito, entre sigma y el momento. Aquí dice las notas, la fibra AC se acorta y la fibra BD se alarga. ¿Qué le pasa a la fibra que está justamente sobre el eje neutro de la sección? A ver, no le pasa nada, no se deforma. Entonces, si esa fibra no se deforma, ¿sí? Esa fibra no se deforma, no habrá esfuerzo, porque el esfuerzo está acompañado de una deformación. Entonces, vengo yo, dice fibra F, su longitud no varía, no hay esfuerzos. D' pasa por F y es paralela a AB. Lo que les estaba diciendo, mire, esta línea C' D' es paralela a AB. Ese paralelismo me permite a mí ver que hay deformación en las fibras de abajo, por ejemplo, y se elonga una distancia, ¿verdad?, HK. Dice que la deformación de la fibra GH situada a una distancia Y de la superficie neutra es la deformación igual a HK a Y por dθ. Bien fácil, ¿verdad? Bien fácil, mire. Y, repito, es la distancia que hay desde el eje neutro hacia cualquier fibra de la sección transversal. Y, aquí está Y. Entonces, Y por la abertura de dθ, ¿verdad?, donde dθ es la abertura que hay entre los puntos E y F del radio de curvatura que tiene eso. Es decir, la curvatura ρ, usted va a tener una elástica donde el ρ va a ser instantáneo, va a ir cambiando con X. Entonces tiene esto usted y dice, mire, simplemente HK es Y por dθ. Y por la abertura dθ, ¿verdad?, que se define con el centro de curvatura, ¿verdad?, que es un círculo que toca la tangente ahí de la deformación. Con eso yo puedo decir, lo que estoy haciendo aquí es que el sector circular es igual a radio por la abertura. Vengo yo y digo, mire, la deformación unitaria, ¿de qué dijimos que era? Era delta entre L, donde L es la longitud de EF. EF es la longitud original y sigue siendo igual porque es el eje neutro. Entonces, si divido este pedacito
HK, que vale Y por d teta entre la longitud original, tengo la deformación. Yo estoy presentando. Híjole. Qué mal. Gracias. Voy a repetir rápidamente. Van a disculpar. Hoy sí. Entonces decíamos, mire, yo estoy estudiando la fórmula de flexión. De todo modo queda la clase grabada. De la fórmula de flexión, donde yo tengo este fenómeno de comba, decía. En la flexión yo tendré por momentos flectores internos este fenómeno, ¿verdad?, que estoy haciendo con la reglita de combar la viga. Entonces, decíamos en las hipótesis que todo permanece plano y todo permanece en el rango elástico. Entonces las deformaciones siguen la ley de Hooke. Entonces con eso, lo que yo quiero determinar es una relación entre sigma, un esfuerzo normal y el momento. Eso es lo que quiero. Una relación entre los esfuerzos normales. Entonces decíamos, mire, yo voy a analizar una sección ACBD de la viga, un pequeño elemento de X, donde aplico la carga P, eso va a combar de esta manera. ¿Ya? Decía yo, carita contenta, al revés es carita enojada. Entonces, si yo tengo esta comba así hacia abajo, decíamos, mire, yo voy a analizar una superficie del eje neutro aquí, el eje neutro, que tendrá un radio de curvatura, ¿verdad? Aquí habrá una circunferencia más arriba, que tope en un punto de esa curvatura. Eso es ρ, esa es matemática. Este ρ, entre el punto E y F, se abre un diferencial de teta porque estoy estudiando un diferencial de X. Entonces, si yo escojo una fibra que esté, mire, a una distancia Y del eje neutro, me voy a dar cuenta que la sección GH, esta, sufre, mire, una deformación del. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Simplemente porque trazo una línea paralela. Yo tengo la línea AB original en el punto que pasa por E, y el punto que pasa por F traigo otra paralela C' de prima. Estas dos son paralelas. Entonces, al dar este paralelismo, me doy cuenta que GH está en tensión. Aquí está, sufre un alargamiento esa fibra. Ese HK no es más que Y por el diferencial de teta, porque este es un sector circular, ¿verdad? Que es igual a R teta, en este caso RY, y teta es de teta, ¿verdad? Porque son deformaciones pequeñas, que es lo que yo había puesto ahí. La deformación es igual a HK, mire, HK de esa fibra es igual al radio Y por la abertura de teta. Si ahora yo divido la deformación entre la longitud original, que es la longitud de EF, que es EF, obtendré una deformación unitaria. La deformación unitaria es Y por d teta entre L. Entonces digo, si ρ es el radio de curvatura de la superficie neutra, la longitud es igual a L por ρ de teta. Todos lo miran. Es decir, mire, L, si este es ρ y este es de teta, este es L. Va ρ por d teta. Si no recuerdan que es el radio de curvatura, vayan a ver su cuaderno de matemática. Repito, el radio de curvatura, ¿verdad? Yo puedo hacer un círculo aquí que toque un punto
deformada del eje neutro y circunscribir un círculo aquí alrededor de O. Entonces, dicho esto, yo tengo que L es igual a rho de teta. Entonces, si L es igual a rho de teta, en la ecuación de la deformación unitaria, digo y por d teta entre rho de teta. Se me anulan los de teta y tengo que la deformación unitaria es igual a la distancia que hay del eje neutro a cualquier fibra de la sección transversal. Es este Y. ¿Estamos? Este mismo. Si ahora yo utilizo la ley de Hooke y digo, mire, sigma es igual al modo de elasticidad por la deformación unitaria, ¿se acuerdan? Puedo decir perfectamente que es igual a E, el modo de elasticidad, entre Y entre ρ. Y entre ρ. ¿Qué me está diciendo en primera instancia esa ecuación? Fíjense, ahí ya tengo revelado que el esfuerzo en cualquier fibra es directamente proporcional a la distancia Y desde la superficie neutra. Ahí está, E multiplicado por Y entre el radio de curvatura es el esfuerzo normal a la sección transversal que se está dando con relación al centroide de la sección. Es decir, que a medida crece Y, el esfuerzo es mayor. Si Y vale 0, dijimos que la superficie neutra se mantiene igual, no hay deformación, coincide que no hay esfuerzo. Y a medida yo me alejo del eje neutro, ya sea hacia arriba o hacia abajo del eje neutro, los esfuerzos normales se incrementan. Ahí está. Con el máximo, lógicamente, en las fibras más alejadas de la sección transversal, desde el eje neutro. O sea que los esfuerzos máximos por el efecto de la flexión van a estar en la fibra superior e inferior de la sección transversal, con una nulidad, y van a ser nulas en el eje neutro. Entonces, el problema es que yo me quiero deshacer de este bendito radio de curvatura. Yo como ingeniero no voy a estar calculando radios de curvatura en toda la viga. Entonces me lo voy a, como decimos en salvadoreño, a batear. ¿Cómo hago eso? Entonces yo tengo que sigma es igual a E entre ρ por Y. Para ello ocupo yo condiciones de equilibrio. Las condiciones de equilibrio. Vamos a ir tranquilos con eso. Mire, digo yo, si yo hago un corte en la viga, ¿verdad? De izquierda a derecha en la carga P, y tengo una carga P, tendré un momento interno MR y un cortante BR. ¿Se acuerdan cuando hacíamos los diagramas de fuerza cortante y momento flector? Son estos valores. La viga flecta debido, ¿verdad?, al momento flector. Entonces, viendo esto, yo puedo analizar, mire, qué pasa en 3 dimensiones aquí en una sección rectangular. Yo voy a tener para un elemento diferencial de área, este chiquitín que está aquí, un elemento diferencial de área, voy a tener en efecto un esfuerzo normal, sigma x, que al multiplicarlo por el diferencial de área me da una fuerza. Pero yo estoy interesado en el esfuerzo, sigma x. Y mire, es perpendicular, es normal a la sección transversal. Y voy a tener también un esfuerzo cortante al cual llamo tau xy por diferencial de área, y otro esfuerzo cortante aquí, tau xz por diferencial de área. ¿Verdad? Sigma x está asociado al eje x, ¿verdad? Y los tau xy y tau xz están asociados a los ejes xz que yo he declarado aquí en 3 dimensiones.
Si se fijan, todas las distancias se miden con respecto al centroide de la sección. Que cuando calculábamos centroides en estática, no era por capricho, era porque yo tengo que establecer un eje neutro y a partir del eje neutro yo voy a medir estos Y, donde voy a calcular los esfuerzos en las fibras que estén arriba o abajo del eje neutro. Entonces, si yo, por ejemplo, hago una sumatoria, miren esta fuerza, sumatoria de fuerzas en el eje y sumo todos estos, tau x y por dA tendrá que ser igual a esta fuerza cortante, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con la fuerza cortante? Lo vamos a ver en las próximas demostraciones, un poco más complejo. Si yo tengo sumatoria de fuerzas en x igual 0, ¿verdad? Todos los sigma de x por dA tienen que hacerse 0 para que haya equilibrio. Lógicamente, esto va a ocurrir. ¿Por qué? Porque va a ocurrir, ¿verdad? Porque tendré esfuerzos de tensión y compresión en las caras. Entonces se van a anular arriba y abajo. ¿Por qué? Porque las fibras de arriba se comprimen y las de abajo se tensionan. Ya vamos a ver más en detalle esto. Es decir, mire, si sigma es E entre ρ, decíamos por Y de A, esta ecuacióncilla, E entre ρ por Y, integro Y por dA. Recuerden que este es el momento estático del área diferencial de A. ¿Se acuerdan cuando integrábamos las inercias? Entonces me está diciendo que para que esto sea 0, el Y barra debe de ser el centroide de la sección. Va interesante. Si realizamos una sumatoria de momentos alrededor del eje Y, tendré alrededor del eje Y, ¿verdad? Me va a ser momento sigma de x por dA por una distancia z. En este caso tendré yo un producto de inercia y lo que me está diciendo que si está igualado a 0, ¿verdad? X y Y son ejes simétricos, de simetría. El que más me importa es este. Aquí viene la cuestión. Yo ya sé, con las demostraciones anteriores, que la línea de eje de sigma nulo es el eje neutro. Pero en este caso, si yo hago una sumatoria con respecto a z, mire, al eje z, a este eje, tengo la distancia y, voy a multiplicar todos los y, las distancias desde el eje neutro, por todos los sigma x de A. Todo lo ven ahí, con respecto a z. Estoy haciendo momentos de las fuercecillas, sigma x por dA por su brazo y. Entonces estoy haciendo momentos con respecto al eje z. Entonces digo, mire, todas esas distancias y de todos los elementos diferenciales por su sigma x será igual E entre ρ por y cuadrado por dA. ¿Por qué y cuadrado? Porque yo tenía un y aquí, mire. Aquí está un y aquí. A multiplicarlo otra vez por y, que es la distancia al eje neutro, me da a mí la integral de y cuadrado por dA. Entonces, este es el momento de inercia con respecto al eje de referencia, al eje neutro. Quiere decir que si recuerden cuando calculábamos en estática el momento de inercia centroidal, un doceavo de BH cubo salía de esta forma. Entonces, simplemente os digo, mire, E por ρ, E entre ρ por I, la inercia es un numerito, ¿verdad? Centroidal, dependiendo de la geometría de la sección. El momento es igual a EI entre ρ. Si yo despejo 1 entre ρ, me queda M entre EI. ¿Qué pasa? Hoy voy a ocupar sigma. Dijimos que sigma lo demostré con el radio de curvatura
y esa distancia que se deformaba, HK, y digo sigma es igual a entre ρ por y, que fue la primera ecuación que teníamos aquí, cuando hicimos la ley de Hooke, y elongamos HK. Hoy, si me quiero deshacer del ρ que les dije, ese radio de curvatura, mire, igualo los entre ρ de estas dos ecuaciones. Entre ρ. Les va a quedar a ustedes m entre i es igual a sigma entre y. Ya, lo que he hecho es jugar ahí con las dos ecuaciones y he igualado entre ρ de las dos ecuaciones para volarme el ρ, el radio de curvatura. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? La fórmula universal con la que ustedes, como ingenieros y arquitectos, se van a casar de hoy hasta que Dios los llame. La fórmula MY entre I, ¿verdad? Es la fórmula, ¿verdad?, que los ingenieros civiles ocupamos todos los días para calcular los esfuerzos por flexión. Y me dice a mí que el esfuerzo de flexión es directamente proporcional a la distancia desde el eje neutro. Es decir, yo tengo en una viga cualquiera un momento flector interno por estático y lo calculo, 100 toneladas metro. ¿Conozco la inercia centroidal de la sección? Sí. Si es una sección rectangular, un doceavo de B por H cubo, base por altura del cubo. Es otro número. Entonces, si quiero el esfuerzo por flexión, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por la distancia que hay del eje neutro a la fibra donde yo quiero conocer el esfuerzo. En este caso, el esfuerzo máximo será la distancia que hay de la fibra más alejada del eje neutro, MC entre I, ¿verdad? Y entre C le llama módulo sección S, puedo determinar también el esfuerzo máximo como M entre S. Pero yo me quedo con esto. Sigma igual MY entre I. En otras palabras, mire lo que está pasando aquí. Está pasando aquí que si yo tengo un momento flector positivo, recuerden cuando mirábamos estática y hacíamos el corte de izquierda a derecha, decíamos, mire, momento sentido antihorario es positivo, ¿ya? Yo voy a tener los esfuerzos MY entre I, variando linealmente desde 0 hasta el máximo allá arriba en la fibra superior aquí y en la fibra inferior aquí abajo. Si es un momento flector positivo, oigan bien, la viga va a flectar de esta manera y va a tener tensión abajo en las fibras inferiores y compresión en las fibras superiores por arriba del eje neutro. Entonces, si yo tengo tensión abajo y compresión arriba, los esfuerzos por flexión serán en tensión por debajo del eje neutro y en compresión por arriba del eje neutro en el caso de un momento flector positivo. Y la viga, mire, comba de esta manera. Así, carita alegre. Entonces, si yo dibujo el MY entre I, lo que voy a dibujar es una línea recta. Esto es igual a MY entre I. Quiere decir que los esfuerzos varían ahora linealmente desde 0 hasta el máximo en las fibras superiores e inferiores. Aquí. Entonces dibujo, mire, saliendo. Esta sería la sección transversal, aquí el filo de la sección transversal. Y compresión entrando a la sección transversal, entrando arriba y saliendo, tensionando las fibras de abajo. Entonces, por eso ustedes ven las vigas de concreto armado, ¿verdad?, que tienen refuerzo abajo y refuerzo arriba, es para compensar los efectos de tensión, ¿verdad?
en el acero. El acero absorbe la tensión porque el concreto es malo para absorber tensión. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, mire, analicemos un poco más esto. Realmente este momento interno MR es el resultado de un par de fuerzas. Recuerden estática. Mire, aquí sale a la luz la estática. Tendré una fuerza de tensión y compresión igual, arriba y abajo, como resultado de los esfuerzos separados a una distancia que llamo E, ¿verdad? Que es K más K. Si yo analizo, por ejemplo, una sección rectangular que tiene un peralte H y una base B, va el eje neutro está ¿dónde? A H medios. O sea que esta fibra no sufre ni alargamiento ni acortamiento, no sufre deformación, por tanto no tiene esfuerzo, ¿va? Por la misma ley de Hooke. Entonces yo tendré toda esta área por debajo del eje neutro con esfuerzos de tensión y el área aquí punteada con esfuerzos de compresión. Si el momento estuviera al revés, quitemos este momento y lo dibujamos negativo. A ver, ¿dónde estaría la tensión? Arriba. Y la compresión abajo. Entonces con esto digo yo, mire, analicemos un poquito. Si es rectangular, T es la fuerza de tensión y C es la fuerza de compresión. Dice K es igual a 2/3 de C, ¿verdad? Este 2/3 no es más que el centroide que hay de este triángulo, ¿va? Este triángulo es como que fuera una carga triangular. El centroide está a 2/3 de C, igual a 2/3 de H medio, y E es igual a 2K, aquí está, igual a 2/3 de H. Entonces yo puedo decir que el momento es igual a la fuerza de compresión por E o a la fuerza de tensión por E. Este C y T no son más que las fuerzas resultantes que hacen posible ese par. ¿Ya? ¿Recuerdan lo que era el par de fuerzas? El par de fuerzas era dos fuerzas con sentido opuesto y misma magnitud, pero misma dirección. Eso me genera un momento. Es el momento flector interno. ¿Podría repetirlo únicamente dos fuerzas con sentido opuesto? El par son dos fuerzas con sentido opuesto, ¿ya? Y misma magnitud. ¿Ya? Entonces, con eso usted tendrá un momento. Entonces, el momento, recuerdan, es un vector libre. ¿Ya? Entonces, el momento flector no es más que el resultado de un par de fuerzas. Eso se ve en estática ya en segundo término. Lo importante ahorita, lo más importante es que los esfuerzos de flexión son lineales. Y son de tensión o compresión dependiendo del sentido del momento interno. ¿Ya? Y varía linealmente desde cero, del eje nuestro, hasta el máximo que va a estar en las fibras superiores e inferiores de la sección transversal. ¿Verdad? Antes tenía una distribución uniforme, todos eran iguales. P entre A eran iguales. ¿No? Pero hoy tengo una distribución lineal. Lo interesante es que en las estructuras no solo hay flexión. Por ejemplo, en una columna, mire, la columna, ellos soportan el peso de todo el edificio. Entonces hay una compresión ahí, pero también hay una flexión. Entonces, a lo que vamos es que vamos a combinar los esfuerzos de flexión con los esfuerzos por carga axial y cortantes. ¿Ah? Eso lo vamos a ver también.
Entonces el esfuerzo es MY entre I, ¿verdad? Una formulita con la que se van a casar todos ustedes. ¿Va? Eso se los aseguro. Preguntas de la demostración. Preguntas de la demostración. Ahí está. Sí, ahí me estaban diciendo. Gracias, gracias. Van a disculpar. Entonces, lo que he hecho aquí para demostrar simplemente es obtener la deformación unitaria de una fibra, que en este caso he escogido la de tensión, relacionar el, ¿verdad?, el arco circular como Rθ con la deformación unitaria, ocupar la ley de Hooke y utilizar una sumatoria de momentos con respecto al eje Z para obtener la inercia y luego sacudirme el ρ igualando los E entre ρ de la primera ecuación con esto. Me queda sigma igual a MY entre I, donde inercia centroidal, M el momento flector interno provocado por las cargas externas y Y la distancia desde la fibra del eje neutro hasta la fibra que yo quiero, donde yo quiero conocer el esfuerzo. Entonces, esta es una representación en un plano. Realmente esos esfuerzos están en 3 dimensiones, ¿verdad? Es una cuñita de esfuerzos triangular, ¿verdad?, la que está actuando ahí. Es importante, ¿verdad? El estado depende del sentido del momento flector interno. Si es positivo, tensión arriba y tensión abajo y compresión arriba. Si es negativo, según nuestra convención de signos, tensión arriba y compresión abajo. Y varía linealmente, con el máximo en las fibras inferiores y superiores. ¿Preguntas al otro lado del océano? ¿Todo claro? Oscar. A ver, Oscar. Se ha apretado sin querer. ¿O no sirve? Bueno, creo que vaya, perfecto. No solo a mí me ha pasado que empiezo a hablar y no estoy presentando al otro lado. A mis compañeros les pasa lo mismo. Fíjense que uno está pendiente del cañón hoy, de la pantalla aquí, de presentar allá,
de las preguntas de ustedes aquí, de las preguntas de ustedes allá, y lo que yo estoy diciendo. Son un montón de cosas. Y el internet. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplito sencillo para empezar. Dice, para la viga mostrada en la figura, calcule el esfuerzo máximo por flexión. Es una viga simplemente apoyada, que tiene una carguita de 1500 newton al centro del claro de 3.4 metros, a unos 7 metros del apoyo A. Entonces me piden a mí, mire, cuál sería el esfuerzo máximo por flexión. La sección transversal está denotada ahí en la parte derecha. Dice base 25 milímetros y una altura de 100 milímetros. Y es una sección netamente rectangular. Entonces, si yo quiero encontrar el esfuerzo máximo por flexión, sigma igual a MY entre I punto 1. Debo de maximizar el momento de toda la viga, encontrarlo a dónde está, y debo de maximizar la distancia que hay desde el eje neutro, que va a ser esta Y. O sea, el C, ¿verdad? La ordenada del centroide. La inercia es constante, no cambia. La inercia será constante. Entonces, MY entre I, debo de averiguar a dónde está el momento máximo. Y la Y es bien fácil, es el valor de la profundidad del eje neutro de la sección. Entonces, aquí hay una relación íntima con estática. Si yo no puedo calcular inercias y centroides, no puedo hacer nada de eso. Si no se acuerdan cómo calcular la inercia centroidal de una sección y el eje neutro, el centroide, repasado. Entonces, si maximizamos M, ¿dónde está el momento flector máximo? Bueno, me auxilio de la estática. Calculo reacciones, 750 newton y 750 newton por estar la carga al centro. Trivial, de 1500. Si yo realizo el diagrama de fuerza cortante y momento flector de toda la viga, recuerden, empiezo desde cero y sigo la convención de signos. La convención de signos que me dice a mí cortante hacia abajo y momento interno, sentido antihorario, es positivo. Estoy cortando de izquierda a derecha. Voy haciendo cortes de izquierda a derecha. En este caso, ¿verdad? El cortante en el primer tramo es constante, 750, y debido a la carga puntual de 1500 baja hasta menos 750. Si hago un corte aquí, me voy a encontrar con un cortante negativo según convención de signos y cierra en cero. Cierra en cero en el punto B. Recuerden que cuando estudiaban diagramas de fuerza cortante y momento flector, el área bajo la curva del diagrama de cortante, ¿verdad?, era la diferencia de ordenadas entre dos puntos del momento. Y la ordenada del diagrama de cortante es la pendiente del diagrama de momento. Estoy asumiendo que
que eso ya está estudiado. Entonces, empieza en cero el diagrama de momento. Entonces yo tendré 750 por 1,7 sería 1275 newton metro. Si la ordenada es positiva, la pendiente aquí es positiva, que está más hacia arriba. Y a 1275 le resto el área del negativa, me cierra a cero. O sea que los diagramas de fuerza cortante y momento flector deben de cerrar a cero. Entonces la única manera de darme cuenta a dónde está el momento máximo es haciendo estos diagramas. Entonces me doy cuenta que 1275 newton metro es el máximo en la viga. Fíjense que estos momentos son positivos, todos son positivos. Y es lógico porque lo que está pasando con esa carga puntual es que la flexión es de este tipo. Yo les dije que cuando la viga flectaba con esta curvatura, los momentos flectores eran positivos. Ahí está bien claro. Puede ser que en otra parte de la viga tenga curvatura puesta perfectamente. O que cambie la curvatura instantáneamente de dirección, así, de convexa a cóncava, sería un punto de inflexión. Bueno, pero yo tengo ahí ya mi momento máximo de 1275. Puedo calcular la inercia centroidal. Es ahí, es inercia centroidal. Es un doceavo de BH cubo. ¿Va? Un doceavo de 25 por 100 al cubo. Fíjense que el H tiene que ser la altura, ¿va? Porque el momento, ¿verdad? Está aquí. Este es el H. Entonces, el momento flector, ¿verdad? Está alrededor del eje Z que mirábamos en la figura. El H tiene que ser 100, no tiene que ser 25. Porque la flexión se está dando alrededor de este eje. El H es el perpendicular al eje sobre el cual gira el momento. Entonces yo tendré una inercia de 2.0833 por 10 a la 6 metros, menos 6 metros a la cuarta. Entonces ya tengo en la fórmula MY entre I, tengo el momento, felizmente, y tengo la inercia. Me hace falta el Y máximo, porque me piden el esfuerzo máximo por flexión. El Y máximo no es más que la mitad de la altura, tanto para la fibra superior como para la fibra interior, que vale 50 milímetros. Entonces, si aquí está el C, sería 50 entre 1000, en términos de metros, 0.05 metros. Entonces yo tengo, ojo con las unidades, el M en newton por metro, el momento, 1275 newton metro, por la distancia a la fibra superior o inferior, que es igual, ¿verdad? Como es simétrica la sección, yo tendré 0.05 metros, entre la inercia en metros a la cuarta. Tengo 30.60 megapascales, que sería el esfuerzo máximo. En este caso, estamos calculando estos esfuerzos. Y estoy calculando los dos, que son iguales, pero uno en tensión y otro en compresión. Es decir, yo tendré, aquí está, dice, este esfuerzo máximo es tanto a compresión como en tensión en la fibra extrema de la sección. Entonces, este es el momento que yo he calculado. Positivo según yo sé de la estática. Mire, tendré aquí un esfuerzo máximo a compresión en la fibra superior y tensionándome la fibra inferior de la sección transversal.
Va un método que me funciona a mí para que no se me olvide que esta compresión o atención, mire, esta punta de flecha, donde apunta la punta de flecha del momento, es compresión, entra, ¿verdad? Aquí el esfuerzo a compresión y aquí abajo jala la cola. Entonces no se me olvida a mí que donde entra la punta de flecha siempre está en compresión las fibras y son iguales. El esfuerzo a compresión y el esfuerzo a tensión, que vale M por C entre I. Pero ese sería en el caso de que nos quieran analizar un diagrama para identificar según la punta de flecha. Pero si nosotros nos tocara hacerlo, sería según el positivo o negativo que nos den las Claro, ecuaciones. usted aquí solamente tiene un momento máximo positivo, ¿va? Pero podría tener un momento máximo negativo. Entonces tendría que comparar el M y entre I con los dos momentos. Y esta distancia Y va a depender de lo que usted está analizando, si la fibra superior o la fibra inferior, según el sentido del momento y compara. Vamos a hacer ejemplos de eso. Pero los diagramas son indispensables. ¿Va? Todos los que diseñamos con diagramas. Usted mira dónde está el máximo o dónde está un envolvente y así tira el refuerzo en la viga. ¿Va? El refuerzo, por ejemplo, es una aplicación grande de esto es que las vigas de concreto armado tienen las varillas de acero. El concreto no soporta compresión. Entonces, donde hay momentos que me generan la tensión, ahí pongo el acero, ahí lo pongo. Ya sea positivo o negativo el momento, dependiendo de si hay sismo, si hay viento, si hay gravedad, etcétera, etcétera. Entonces, esto tiene unas aplicaciones grandísimas. Las zapatas, las fundaciones, soportan flexión, ahí abajo, tienen flexión. Y calculo los esfuerzos en la zapata y del suelo por flexión. Las paredes tienen flexión, las columnas tienen flexión. Esto es, ¿verdad? Como el RH positivo o negativo antes de que lo operen, igualito. O sea, hay que entender bien la teoría. Entonces, yo lo que le recomiendo, la demostración, la estudia, ¿verdad? Entienden qué es eso y si no se recuerdan de estática porque realmente resistencia material es solo el MI entre I, lo demás es estático. Los diagramas y las inercias. Preguntas al otro lado. Morris no se escucha. ¿Algún problema de comunicación? De todos modos, la clase está grabada. El Google quitó poder grabar. Todo el mundo. Yo ocupo ahí el tube catcher, guantecito que está aquí. Ahí estoy grabando y ese es el que subo en mi canal. Es el que ven ustedes. Gracias a Dios. Pregunta sobre los esfuerzos por flexión. Preguntas. ¿Está todo claro? La demostración, el ejemplo inicial. Bueno, Imer. Bueno, ya no alcanzo a hacer los otros ejemplos. Está largo.
Esto lo vamos a hacer la próxima semana. Bueno, nos vamos a quedar aquí. La asistencia, ustedes allá marquen asistencia. Y aquí. De la asistencia yo siempre se la marco y ustedes la comprueban. Yo, Denis, cuídense, hasta luego. Yo, Dios, cuídense. Nos vemos.